Vamos a resolver en esta serie de vídeos los ejercicios correspondientes a la práctica 4 sobre regresión lineal simple y múltiple. En esta práctica vamos a intentar ver si podemos explicar e incluso predecir el resultado de una variable de respuesta o variable dependiente, que sería la y, en función de los valores que tome una variable independiente, que sería la x. Lo que nos van a pedir en los ejercicios es, en primer lugar, que demos la ecuación de esa recta, que sería esta de aquí, que habéis visto en la parte de teoría, y simplemente para dar esta ecuación lo único que necesitamos es averiguar cuánto vale A y cuánto vale B, y con eso estará totalmente explicada la ecuación, porque sabemos cuáles son las dos variables que entran en juego. Entonces el programa, el software estadístico, nos servirá para calcular automáticamente el valor de la ordenada en el origen, que es la A, y la pendiente de la recta, que es la B. Os recuerdo muy brevemente que la pendiente de la recta es el incremento que experimenta el valor por cada unidad que se incrementa el valor de x. Es decir, que si x aumenta una unidad, entonces esta recta predice para la y un aumento de b unidades. Y la ordenada en el origen es el valor que toma y cuando la x vale 0, lo cual es lógico si aquí sustituimos x por 0, que es a, el valor que toma y en ese momento. Por lo tanto, con esto en mente, vamos a resolver los ejercicios. En primer lugar, empezamos por el 22, que dice así: el número de horas dedicadas al estudio de una prueba y las respuestas correctas obtenidas en un test de 100 preguntas vienen en la siguiente tabla. Y viene aquí la información. Lo que está implícito ya aquí es que si vamos a querer ajustar una recta de y sobre x, hallar la recta de regresión de y sobre x, es que suponemos o estamos queriendo averiguar si el número de horas de estudio nos sirve para predecir el número de respuestas correctas que va a tener el alumno en el test. En primer lugar, lo que tenemos que hacer en el software estadístico es copiar esta información. Aquí hay más información de la que necesitamos en este ejercicio, porque yo he aprovechado ya para escribir el resto de datos de los otros ejercicios. Ahora mismo realmente nos interesan solamente estas dos. Os recuerdo que ya vimos en la primera práctica cuál es la estructura de una base de datos en estadística y cómo introducir los datos aquí manualmente. Cada columna tiene que ser una variable y cada fila tiene que ser un sujeto. Por esa razón tengo descritos así los datos, que es distinto a como viene aquí en el guión de las prácticas. Muy bien, pues con los datos ya introducidos, la ruta para poder sacar esa recta de regresión de y sobre x es la siguiente: relacionar un factor, regresión simple. Aquí sí es importante el orden de las variables, porque tienen roles distintos. No es lo mismo que la variable sea independiente a que la variable sea dependiente. La dependiente es la y, es la que vamos a intentar predecir a partir de la x. Entonces vamos a coger el número de horas y lo ponemos en x, y el número de respuestas correctas lo ponemos en y. Le damos a aceptar. Aquí vienen los distintos tipos de regresión simple que podríamos ajustar, que podríamos tratar de ajustar. Nosotros el que vemos es el lineal, pues dejamos el lineal y dejamos todo lo demás igual y le damos a aceptar. Aquí podemos pedirle, por ejemplo, que nos devuelva los pronósticos porque luego nos va a hacer falta, nos lo van a pedir. Entonces le damos a aceptar y en esta primera tabla de los resultados tenemos el valor de lo que aquí llama intercepto, que es lo que nosotros llamamos ordenada en el origen, es decir, es esta A. Y ese valor es 44,2667. Es decir, un alumno que estudie 0 horas se espera que acierte por término medio 44 preguntas. En la pendiente es 1,34286. El signo de la pendiente es el mismo que el de la covarianza y el del coeficiente de correlación para esta pareja de variables. Y por lo tanto se interpreta igual. Si la pendiente es positiva, eso significa que de existir relación lineal, esta sería directa, lo cual implica que cuantas más horas estudie un alumno o alumna, más respuestas acierta. ¿Cuántas más? Pues 1,34 respuestas más por cada hora de estudio. Si esto resulta difícil de interpretar, se pueden intentar buscar múltiplos para que una interpretación sea más sencilla. Por ejemplo, en lugar de decir que una hora más de estudio implica 1,34 aciertos más, podríamos decir que 2 horas más de estudio implican prácticamente 3 aciertos más. Y así podemos ir, o incluso 3 horas más de estudio implicarían 4 aciertos más. Aquí abajo también tenemos, aunque ya la podríamos haber montado por nuestra cuenta con esta información, tenemos descrita la ecuación tal cual. El número de respuestas correctas
va a ser igual a 44,2667 más 1,34,286 por el número de horas. Y esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para sacar predicciones. De todas maneras, sabéis que esto no es algo exacto. Esto es un ajuste, es algo aproximado que podría estar ajustando mejor o peor. Para determinar si el ajuste es bueno, lo que conocemos como bondad del ajuste, vamos a utilizar el coeficiente de determinación o R cuadrado, que viene aquí. En esta parte de aquí pone R cuadrada. 16,0324%. ¿Qué significa eso? Eso significa que mi modelo, esta recta que yo he obtenido aquí, está explicando un 16,0324% de la variabilidad. Por lo tanto, está dejando en el aire el restante 84%. Es decir, que nuestro modelo no es en absoluto bueno explicando ni prediciendo datos. Es decir, realmente no tiene demasiado que ver el número de horas que estudie con el número de respuestas que acierte. Y de hecho, el coeficiente de correlación no es demasiado elevado, es 0,4. Con lo cual, esto en el tema, en la práctica anterior, hubiésemos dicho que es una relación más bien débil. No obstante, vamos a seguir adelante haciendo el ejercicio y respondiendo de manera razonada al resto de preguntas. Se nos pide también que calculemos la calificación estimada para una persona que hubiese estudiado 28 horas. ¿Es fiable? Bueno, yo le he pedido también que nos devuelvan los valores predichos. Si se os ha olvidado marcarlos, recordad que este icono de aquí, TGTG, recupera esta ventana y lo volvéis a marcar, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan los valores predichos? Los valores predichos, si tú le das un valor de X, él hace la cuenta por ti y te devuelve cuánto va a valer Y. Con un cierto margen de error, por supuesto, pero eso no voy a entrar ahora mismo en esos detalles. Él ha decidido devolverme las predicciones para X igual a 22 y X igual a 27. Yo la quería para X igual a 28. Por lo tanto, como no está, voy a entrar con el botón derecho en opciones de ventana para pedirle la predicción en el 28. Se lo apunto, le doy a aceptar. Y la conclusión que sacamos, a priori, es que si un alumno estudia 28 horas, se espera que acierte 81 o 82 más bien preguntas del test, de las 100 preguntas del test. Sin embargo, aquí nos dicen, ¿es fiable esta información? ¿Qué respuesta debemos dar a eso? Bueno, habría que tener al menos en cuenta un par de cosas. La primera, el valor de la R cuadrado para medir la bondad del ajuste. Como es muy bajo y el ajuste es muy malo, entonces en realidad directamente esto nos permite decir que esta predicción no es fiable. No es nada fiable porque no tiene un buen ajuste este modelo. Pero además de eso, hay otra cosa que deberíamos tener en cuenta. Los modelos funcionan bien en el marco en el que se han ajustado. Es decir, si nosotros hemos partido de una serie de datos que el número de horas varían entre 22 y 27, el modelo va a funcionar bien en esa ventana o quizá inmediatamente antes o inmediatamente después, pero no mucho más allá. Lo que ocurra fuera de esa ventana no lo controlamos y puede ser que ya la relación no sea esa misma recta, sino que la relación cambie entre estas dos variables. ¿Qué significa mucho más allá? ¿Qué vamos a considerar que está muy alejado? Bueno, pues vamos a considerarlo con un criterio similar o incluso igual al utilizado para determinar valores anómalos. Esto es, los valores a partir de 1,5 veces el rango intercuartílico, contando desde el cuartil 1 hacia la izquierda y el cuartil 3 hacia la derecha, eso ya se van a considerar demasiado alejados para lanzar predicciones. En este caso entraría dentro de lo razonable, es decir, el 28 está suficientemente cerca, si hacéis las cuentas os lo podéis comprobar, pero a pesar de eso sigue sin ser fiable, simplemente porque la R cuadrado no es muy buena. Finalmente dice el ejercicio, ajustar una función exponencial, indicar la bondad de este ajuste y discutir si mejora la anterior. Bien, podríamos empezar desde el principio y ajustar la función exponencial, pero hay una opción aquí dentro de TGTG que no he marcado, que es comparación de modelos alternativos. Si le damos a esto y le damos a aceptar, aparece una tabla donde viene una serie de modelos que podrían haberse ajustado, que él ha ajustado internamente, y cuál sería el valor de la R cuadrado de todos esos modelos. Si os fijáis, vienen destacados en rojo dos datos. Muchos de vosotros a lo largo de estas prácticas me habéis preguntado por qué en estas graphics algunas veces algunas cosas salen en rojo.
Y yo os he dicho que en ciertos análisis no tienen demasiado sentido, pero en otros sí, porque son categorías de referencia o son los que cumplen el mejor criterio, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo de cuándo empieza a ser útil. Aquí he señalado en rojo el modelo que yo he ajustado, que es el lineal, y me está diciendo cuál es su R cuadrado. Y me ha señalado también en rojo el mejor modelo posible de todos los que él ajusta, que es el cuadrado doble, que mejora un poco el lineal, pero tampoco demasiado. Ahora, a nosotros nos están pidiendo el exponencial. Vamos a buscar en esta tabla el modelo exponencial, que está aquí. Este modelo tiene una R cuadrado de 14,55%, es decir, que explicaría solo el 14,55%. Nuestro modelo es malo, pero es que el exponencial sería aún peor. Por lo tanto, la respuesta a la última pregunta es que no mejoraría nuestro modelo lineal, pero eso no significa que el nuestro sea bueno, que tampoco lo es. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 23, que dice: una empresa de transportes estudia la fiabilidad de 10 de sus unidades móviles. Para ello, recoge la siguiente información: la antigüedad de sus vehículos medida en años y el número de fallos de cada uno de ellos. La información se resume en el siguiente cuadro, y ahí viene la variable X, la antigüedad, los valores que puede tomar, la variable Y, los fallos, los valores que puede tomar, y el número de vehículos que cumplen estos, que presentan estas parejas de valores. Entonces, en este sentido, lo primero que quiero dejar muy claro es que esta no es en sí la base de datos. De hecho, aquí lo que hay son frecuencias. Esto es una cosa en la que siempre he querido hacer mucho hincapié cuando os explicaba la estructura de una base de datos, porque cada columna tiene que ser una variable y cada fila un sujeto. La pregunta es, en este ejercicio, ¿cuántas variables hay? Realmente hay dos, la antigüedad y los fallos. Esto no es una variable. Esto es la frecuencia con la que aparecen estas observaciones. ¿Cuántos sujetos hay? Pues si tenemos aquí dos sujetos que cumplen esto, más tres sujetos que cumplen esto, cuatro que cumplen esto y uno que cumplen esto, yo estoy hablando de sujetos, pero en este caso los sujetos son vehículos, pues tendríamos en total 10 vehículos. Hay 10 vehículos en total en esta muestra y eso significa que en mi base de datos tiene que haber 10 filas de datos, una para cada vehículo y dos columnas con la antigüedad y los fallos. Por lo tanto, ¿cómo debe quedar la base de datos? Pues si tenemos dos vehículos que tienen 3 años de antigüedad y han fallado 4 veces, tenemos que tener dos filas donde aquí haya un 3 y aquí un 4. Este es el primer vehículo cuya antigüedad es 3 y fallan 4 veces, y este es el segundo vehículo cuya antigüedad es 3 y falla 4 veces. Siguiendo la misma lógica, hay 3 vehículos y por lo tanto habrá 3 filas que tienen 4 años de antigüedad y han fallado 3 veces, y son estas 3 de aquí. Y así sucesivamente hasta el final. Esta es la estructura que debe tener nuestra base de datos, estas dos columnas, ¿de acuerdo? Recordad que el resto de las columnas corresponden a otros ejercicios diferentes. Entonces, una vez que tenemos esto claro, nos pide que estudiemos la posible dependencia entre ambas variables usando el coeficiente de Spearman. Entonces recordemos de la práctica anterior que podemos entrar por describir datos numéricos, análisis multivariado, cogemos la antigüedad y los fallos, le damos a aceptar, solo los casos completos, y le pedimos correlaciones de rango. El resto ahora mismo nos da igual, y en las correlaciones de rango, fijaos lo que ha ocurrido. Ha ocurrido que el coeficiente de correlación de Spearman, por rangos de Spearman, es -1, o sea que la correlación es perfecta e inversa. Hay una relación lineal inversa que es perfecta. De hecho, ahora veremos gráficamente qué es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que todas las observaciones están perfectamente alineadas. Bien, una vez que hemos respondido hasta el primer apartado, en el segundo se nos pide que hallemos la recta de regresión lineal de la variable número de fallos en función de la variable antigüedad. Recordad que cuando está descrito así, porque uno de los principales problemas que suelen tener los alumnos es identificar quién es la Y y quién es la X. X tiene que ser la que va por libre, la que es independiente, y es la que depende de la otra, que es la variable dependiente. Entonces, tal y como me lo están pidiendo, me están diciendo que el número de fallos se tiene que expresar en función de antigüedad, es decir, que X debe ser la antigüedad. Pero quiero que lo entendáis por el enunciado, no porque aquí ponga X, sino porque realmente esto es lo que tiene sentido aquí. Luego es posible que no os encontréis con esto tan explícito, y tenéis que saber por este enunciado que lo que pretendemos es que la antigüedad determine cuántos fallos va a tener el coche o el vehículo. E interpretar el coeficiente de determinación. Bien, pues vamos a resolver eso entrando en relacionar un factor
regresión simple. Cogemos la antigüedad, la metemos en X, los fallos los metemos en Y. Recordad que aquí es importante respetar eso, porque son papeles distintos. El tipo de modelo lineal, le damos a aceptar. Y de momento lo que nos han pedido es simplemente lo que es el modelo en sí y el valor de la R cuadrado. Bien, el modelo nos está diciendo que la ordenada en el origen es 7 y que la pendiente es menos 1. Es decir, que el número de fallos es igual a 7 menos 1 por la antigüedad. Eso significa que el vehículo, cuando aumenta un año de antigüedad, el número de fallos disminuye en 1. Y un vehículo nuevo se espera que tenga, por término medio, 7 fallos. El valor de la R cuadrado para medir la banda de ajuste de este modelo es 100%, es decir, que el modelo es perfecto y ajusta perfectamente a los datos que tenemos. Por lo tanto, las predicciones van a ser muy fiables. El tercer apartado nos pide que realicemos una comparación de modelos alternativos y comprobar si hay alguno que mejore al lineal. Bueno, vamos a entrar otra vez aquí en TGTG para recuperar esto y pedirle la comparación de modelos alternativos. Yo ya sé lo que va a salir y todos vosotros también lo sabéis, porque no se puede mejorar lo que ya es perfecto, pero aquí está la comparación de modelos. Efectivamente, esta gráfica nos dice el tuyo era el mejor. Hay otros modelos que son igualmente muy buenos, de hecho aproximadamente hasta aquí estamos hablando de más de un 90% de variabilidad explicada, pero no tan buenos como el lineal. El último apartado nos dice que con el mejor modelo obtenido realicemos una predicción del número de fallos que tendría un vehículo con una antigüedad de 7 años. Bueno, pues vamos a pedirle otra vez aquí que nos devuelva los pronósticos. Si le pedimos que nos devuelvan los pronósticos, nos devuelve el de 3 y 6 años. Vamos a entrar en opciones de ventana con el clic derecho, vamos a pedirle el de 7 años y el número de fallos predicho para un vehículo con 7 años de antigüedad es ningún fallo. Y nos lo creemos a pie juntillas porque está dentro del marco, no está demasiado alejado de los valores con los que hemos ajustado el modelo y además la R cuadrado es perfecta. Sin embargo, yo no quiero... Esto terminaría el ejercicio, pero yo no lo quiero terminar sin hacer una pequeña reflexión. Vamos a ver qué ocurriría si yo le pidiese un pronóstico para x igual a 8. Le doy a aceptar y el pronóstico es menos 1, o sea, menos un fallo, que eso no tiene ni sentido. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí si este modelo era perfecto? Si 8 tampoco está tan alejado, habría que hacer la cuenta, pero quizás no esté más allá de 1,5 veces el rango intercuartílico. Sí, todo era perfecto, todo era maravilloso, pero el modelo deja de tener sentido donde deja de tenerlo. Es decir, esta relación lineal inversa, si yo la alargo, por cuestión de lógica, en algún momento va a pasar a la parte negativa. Y el número de fallos no puede tomar un valor negativo, esa variable no puede tomar un valor negativo, el mínimo es 0. Por lo tanto, a partir de ahí dejará de tener sentido. Y esto, aquí entráis vosotros con vuestro razonamiento lógico que está más allá de lo que dice un dato en un ordenador. Y por lo tanto quiero que tengáis ese espíritu crítico de decir, sí, el modelo sería todo lo perfecto que tú quieras, el modelo predice todo lo bien que tú quieras, pero si me sale esto, tengo que entender por qué está saliendo y por qué de esto yo ya no me puedo fiar. Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio número 24 que dice: en un cierto país, el tipo de interés y el índice de la bolsa en los 6 últimos meses vienen dados por la siguiente tabla. Tenemos tipo de interés, índice en bolsa. Hallar el índice previsto de la bolsa en el 7º mes según un ajuste parabólico. Parabólico, no nos han dicho lineal, ¿vale? Esto va a cambiar un poco también la ruta y lo que vamos a analizar. Suponiendo que el tipo de interés en ese mes fue de 4,1% y analiza la fiabilidad de la predicción. ¿Habría mejorado la fiabilidad con un ajuste cúbico? Bueno, en primer lugar, aquí no se especifica quién es X y quién es Y, pero si nos leemos la frase, lo que nos piden es que hallemos el índice en la bolsa, suponiendo que el tipo de interés fue de 4,1%. Esto lo que nos indica es que lo que se va a conocer, lo que va por libre es el tipo de interés, esa será la variable dependiente o X, y que lo que vamos a querer predecir en función de esto es el índice en la bolsa. Por lo tanto, índice será la variable Y. Por eso yo ya aquí le he puesto su nombre. En la base de datos tengo introducido los datos, la variable X es tipo de interés, la variable Y es índice. Muy bien.
¿Cómo vamos a resolver este ajuste que no es lineal, sino parabólico? Pues vamos a entrar por relacionar un factor, regresión polinomial. Elegimos la variable tipo de interés, lo metemos en la X, la variable índice la metemos en la Y, le damos a aceptar. Aquí tenemos que decidir el orden del polinomio. Como resulta que queremos un ajuste parabólico, eso es un polinomio de orden 2 y el resto lo ignoráis y le damos a aceptar. Bien, nos van a pedir que hagamos pronósticos, así que se lo voy a marcar ya. Y le doy a aceptar. Aquí tenéis el ajuste de lo que es un trozo de la parábola a los datos que nos han dado. Y el modelo es el siguiente. Si os fijáis ahora la tabla es más grande. Tenemos una constante que es 305,1. Tenemos el coeficiente que acompaña al término lineal, tipo de interés, y también tenemos el coeficiente que acompaña al término cuadrático, tipo de interés al cuadrado. De tal manera que la ecuación resultante es esta. Vamos a poder calcular el índice en bolsa como 305,1 menos 38,5381 por el tipo de interés, más 1,97878 por el tipo de interés elevado al cuadrado. Y esta ecuación de este modelo nos va a dar una serie de predicciones, os va a intentar explicar con qué bondad de ajuste. Pues aquí tenemos el valor de la R cuadrado, un 95,1367%, que es muy buen ajuste. Por lo tanto, nos fiaremos de las predicciones dentro de la ventana de valores de X que tengan sentido. Vámonos a hacer la predicción que nos han pedido entonces. Y aquí quiero hacer también una pequeña aclaración sobre un posible fallo que os puede dar el programa en este punto. Nos han pedido que hagamos una predicción para cuando el tipo de interés sea de 4,1%. Entonces, ¿cuál va a ser el índice en bolsa? Bueno, no está el 4,1. Si le damos opciones de ventana y escribimos aquí 4,1, le damos a aceptar y nos devuelve el dato de 4,1. A mí, en el caso de mi ordenador, por la configuración que le tengo puesta, lo ha entendido bien. Pero puede ser que en alguno de vuestros ordenadores este 4,1 no lo lea bien y ponga 4 y automáticamente no os lo diga, pero ponga 4,0. ¿Veis? Acaba de ocurrir aquí. He cambiado, en vez de utilizar una coma, en vez de utilizar el punto, he puesto la coma y ahora no ha entendido que esto era 4,1 y me lo ha cambiado por 4,0. Por lo tanto, esto aquí tened cuidado porque es uno de los lugares, veis que he vuelto a poner 4,1 y sigue poniendo 4,0. Aquí, por alguna razón, le tengo que poner un punto en vez de una coma. No le he cambiado 4.1, le doy a aceptar y ahora entiende que es 4,1. Es un pequeño fallo del programa y quiero que estéis atentos a este problema. Quizás se os reproduzca en vuestro caso también. La cuestión es que se predice un índice de bolsa de 180,357 y además me creo bastante a pie juntilla esa predicción. Lo que pasa es que me preguntan ahora, ¿habría mejorado la fiabilidad con un ajuste cúbico? Bueno, pues vamos a intentar cambiar el orden del polinomio. Si recuperamos aquí arriba esta ventana, ya recordad que estos iconos de por aquí arriba recuperan las ventanas previas, ¿vale? Esta, por ejemplo, esta de aquí y esta en concreto es la que recupera el sitio en el que decidimos el orden del polinomio. Si queremos un ajuste cúbico, le ponemos el polinomio de orden 3, le doy a aceptar. Fijaos la gráfica, ¿eh? El polinomio de orden 3 ya se está viendo gráficamente que está ajustando muy bien a los datos, mejor que el anterior. Ahora hay un término más en la ecuación, por lo tanto la ecuación es el índice es igual a un valor, menos 555 por el tipo de interés, más 82 por el tipo de interés al cuadrado, menos 4,14 por el tipo de interés al cubo. Se ha complicado la ecuación, pero la R cuadrado ha mejorado y ahora explica casi la totalidad de la variabilidad. Se equivoca muy poquito. Por lo tanto, efectivamente sí que habría mejorado la fiabilidad con un ajuste cúbico. Y si hacemos caso a esto, entonces la predicción que antes era para el índice en ese mes era de 180, en realidad este modelo lo predice mejor y el índice es 120. Y me creo más este dato que el 180 que me salió antes. Y con esto terminaría el ejercicio 24. En este último vídeo vamos a resolver de manera conjunta los ejercicios 25 y 26 porque en los dos se pide hacer lo mismo y se resuelven exactamente igual. Para estos dos ejercicios se nos pide que volvamos a cargar la base de datos empleados. Ya la tengo yo aquí, vosotros la cargáis también. Y el ejercicio 25 dice lo siguiente.
Abrir de nuevo el fichero empleados. En esta ocasión se desea realizar un análisis de regresión múltiple que explique la variable tiempo en la empresa en función del salario inicial, el salario, el nivel educativo y la experiencia previa. Anotar la ecuación, el coeficiente de determinación del modelo y discutir mediante una regresión por pasos, que ahora diré qué es, qué variables convendría quitar. Lo que ha cambiado en este ejercicio es que no hay una única variable independiente, sino que hay cuatro posibles variables independientes que al mismo tiempo podrían estar explicando la variabilidad de esta otra variable que es la dependiente. Entonces esto es un análisis múltiple. Se acerca mucho más a la realidad de la vida cotidiana, porque en la realidad las cosas no son compartimentos estancos donde las variables se agrupan de dos en dos y no hay nada más que no tenga nada que ver, sino que en realidad todas estas cosas podrían estar interactuando entre sí y tener algo que ver en el tiempo que lleva la persona en la empresa. ¿Cómo hacemos esto en el software estadístico? Pues vamos a entrar en relacionar varios factores, regresión múltiple. Entramos aquí, la variable dependiente es el tiempo en la empresa y todas las que vamos a probar a ser variables independientes son el nivel educativo, el salario inicial y la experiencia previa. Digo que vamos a probar, porque lo que vamos a hacer ahora es una regresión por pasos y en este proceso de regresión por pasos que ahora os explicaré, se van a probar a meter y sacar distintas variables hasta que nos quede el mejor modelo posible. Y puede ser que no queden las 4, sino que queden 2, o queden 3, o no quede ninguna, o eso se irá viendo y os explicaré con qué criterio sacaremos y meteremos algunas variables. Le damos a aceptar, aquí también le damos a aceptar, no os fijéis exactamente en todo lo que viene ahí. Y vamos a ver los resultados. Bien, aquí tenemos la tabla del modelo. Lo que ocurre es que esta tabla es un pelín distinta. Antes teníamos la constante y teníamos un término lineal, incluso cuadrático, si teníamos un modelo parabólico, y aquí lo que tenemos es la constante y el coeficiente que acompaña a cada variable en la ecuación. De tal manera que la ecuación queda como sigue. Que el tiempo en la empresa lo vamos a poder calcular como 78,3592, que esta es la constante A, y ahora más 0,20 de tal por el nivel educativo, más 0,00028 tal por el salario que tiene, menos 0,0000612 bla bla por el salario inicial, más esa otra cantidad por la experiencia previa. Es decir, que cuando llegue una persona, cuando llegue un trabajador en la empresa y tengamos su valor del nivel educativo, tengamos su valor, lo que cobra, lo que cobraba al principio, y en los meses que lleva de experiencia, que tenía de experiencia previa, sustituimos todos esos datos en la ecuación, hacemos la cuenta y nos predice el tiempo que lleva en la empresa. Si es que el modelo es bueno, que eso lo vamos a comprobar en un momento. Este modelo, su R cuadrado, es 5,24771%, es decir, que el modelo es muy malo, por lo tanto no nos fiamos de esto. Claro, cuando teníamos una regresión simple, si el modelo salía malo, teníamos claro de quién era la culpa, de la única variable que había en el modelo. Entonces esa variable no estaba prediciendo bien a la variable dependiente. Pero aquí tenemos 4 variables y el modelo puede que sea malo, pero no por culpa de esta, sino quizás por culpa de esta, o por culpa de estas dos, esta con esta. No lo tenemos claro, quizás algunas sean buenas y otras sean malas, y entonces aquí entra en juego un proceso artesanal muy bonito en el cual nosotros como investigadores tenemos que decidir si hay variables que me valen y variables que no me valen. Y este es el proceso de regresión por pasos. Vamos a ir dando pasos para ir mejorando el modelo. Entonces, para ello os voy a dar un pequeño adelanto de lo que significa el valor de la P. Esto se verá con más detenimiento más adelante, pero en esencia aquí, en este contexto, este valor de P debe entenderse como indicador de la importancia estadística que tiene cada variable en el modelo. De tal manera que si este valor de P es menor que 0,05, típicamente establecido, si queremos un 5% de significación, que ya sabréis lo que significa cuando lleguéis a la parte de inferencia estadística, pues si esa P es menor que 0,05, entonces es que la variable es importante en el modelo. Pero si esa P es mayor o igual que 0,05, entonces esa variable no es importante estadísticamente en el modelo. Eso significa que el nivel educativo no es importante en este modelo en este momento. Pero el salario y el salario inicial sí parecen ser importantes. Y la experiencia previa
No es importante, aunque casi, no está muy alejado de llegar a ser estadísticamente significativa, que se dice. Entonces, en el proceso de regresión por pasos, lo primero que tenemos que decidir es qué variable vamos a sacar en primer lugar del modelo. Y la mejor decisión desde el punto de vista estadístico es sacar la que tenga peor P, es decir, la que se aleje más de 0,05. El nivel educativo en este caso. Por lo tanto, voy a recuperar esta ventana y voy a quitar de aquí el nivel educativo. Le doy a aceptar y se va a recalcular la ecuación. Han cambiado los coeficientes del modelo, ha cambiado la ecuación, ha cambiado todo y ha cambiado los valores de P de las variables. Ahora mismo tenemos las dos variables salario y salario inicial que parecen ser importantes en el modelo y la experiencia previa no es importante en el modelo. Entonces en el siguiente paso deberíamos quitar la experiencia previa. Le damos a aceptar y obtenemos un modelo donde las dos variables que hay ahora mismo en el modelo son las dos importantes. Sin embargo, el modelo sigue sin ser bueno porque la R cuadrado es incluso inferior a la que teníamos antes. Esto también es algo común porque la R cuadrado se va inflando artificialmente si metemos más variables en el modelo, aunque las variables no sean importantes. Por lo tanto, este modelo tenía poco que mejorar, pero al menos las variables que quedan sabemos que son variables que son relevantes. Por lo tanto, a priori parece que podríamos quedarnos con este modelo, sin ser un buen modelo, insisto. Sin embargo, hay un punto más en la regresión por pasos, que es que en el paso enésimo hay que probar las variables que se quitaron en los pasos hasta el n-2, es decir, no en el paso inmediatamente anterior, pero sin los previos. Entonces deberíamos volver a intentar meter aquí en este modelo el nivel educativo a ver qué es lo que ocurre. Porque puede ser que al haber sacado la experiencia previa, si metemos nivel educativo, hay algún cambio relevante. Lo acabo de meter, el nivel educativo no es relevante, de hecho quizás es aún peor, por lo tanto voy a volver a sacarlo. Esto sería el proceso de una regresión por pasos. Finalmente este sería el modelo. Este modelo nos está indicando que por cada euro de más que cobra, pues llevas en la variable dependiente era el tiempo en la empresa. Llevas en la empresa 0,000265 meses más. Mientras que el salario inicial, cada euro de más que cobraste al principio, significa que llevas en la empresa 0,00053 meses menos, porque esto sale negativo y significa que la relación es inversa. No obstante, ninguna de estas interpretaciones, a ninguna de ellas se le debe dar demasiado crédito, porque el modelo no tiene una buena bondad de ajuste. Esto resolvería el ejercicio 25. El ejercicio 26 dice: ahora se quiere estudiar si el salario inicial depende del nivel de educación, la experiencia previa y el tiempo en la empresa. Hacer lo mismo que en el apartado anterior para la variable Salini en función de las variables educ, exprep y tiempo en la empresa y discutir los resultados. Vale, como es hacer exactamente lo mismo, os lo voy a dejar de ejercicio a vosotros para que terminéis esta práctica y estéis probando un poquito este procedimiento de regresión por pasos. Si no sois capaces o tenéis alguna duda, dejadlo planteado en el foro y lo vamos resolviendo. Gracias.